Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 21 de lo que va de la temporada. Jornada magnífica con la disputa de los clásicos Polla de Potrancas y Polla de Potrillos que se van a disputar en segundo y tercer turno respectivamente. Tenemos un total de 8 competencias. La primera suelta es una prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1000 metros. Hay cambio de monta, la número 6, Ayla Secura, será conducido por el jockey Marco Rivas. El 1, Primer Race, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El 2, Espléndida, Jorge Benítez, 54 kilos y medio. La número 3, Guadanoc, Alcides Coronel, 55 kilos. El 4, Galilea, César Mora, 54 kilos. La número 5, Joya Secreta, Marco Mesa, 53 kilos y medio. Y la número 6, Ayla Secura, como bien decíamos, cambio de monta, Marco Rivas, 53 kilos. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Están en la pista principal las competidoras de la primera carrera. Reiteramos, arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador, arranca. Le recordamos al público apostador, arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 1. Primer vehículo toma cuerpo de ventaja. Número 2. Espléndida. Tercero se desempeña la número 3. Guadalajara. Cuarta nacional 5. Joya secreta. Entregamos la número 4. Galilea. Cierra marcha el 6. Ahí la Secura. Las competidoras se están enfrentando el codo la número 1. Primer vehículo. Cabeza de ventaja sobre la número 2. Espléndida que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la número 5. Joya secreta. Cuarta nacional el 3. Guadalajara. En la quinta ubicación se desempeña el 4. Galilea. Cierra marcha varios cuerpos la número 6. Ahí la Secura y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, asume el comando del lote la número 2, Espléndida, le toma pequeña ventaja la número 3, Guadalajara, tercera se desempeña la competidora número 4, Galilea, descuenta en los últimos 300 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera por el centro de la pista la número 3, Guadalajara, por el lado interior de la pista la número 2, Espléndida, quedando en la tercera ubicación la participante número 5, Joya Secreta, descuenta en los últimos 100 metros para el disco, domina la número 3, Guadalajara, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Espléndida, tercero el 4, pocos metros para el disco la número 3, Guadalajara y Alcides Coronel, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Marcador oficial de la primera carrera: primera la número 3, Guadanoc; segunda la número 2, Espléndida; tercera la número 4, Galilea; cuarta la número 5, Joya Secreta; quinta la número 6, Aile Secura; sexta la número 1, Primer Bello. Tiempo empleado por la ganadora: 1 minuto 3 segundos 23 centésimas. Ganada por 2 cuerpos y medio. La segunda, la tercera, 2 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por el ganador vacante. La llave directa 3-2, 119.000 guaraníes. Trifecta 3-2-4, 114.300 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5. La soltaron 41 boletos. Su valor 243.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 1. Primer Bello le toma cuerpo de ventaja. Número 2, Espléndida. Tercero se desempeña la número 3, Guadanoc. Cuarta y nacional del 5, Joya Secreta. Entregamos la número 4, Galilea. Cierra marcha el 6, ahí la Secura. Las competidoras se están enfrentando el codo la número 1, Primer Bello, cabeza de ventaja sobre la número 2, Espléndida, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la número 5, Joya Secreta. Cuarta y nacional del 3, Guadanoc. En la quinta ubicación se desempeña el 4, Galilea. Cierra marcha varios cuerpos la número 6, ahí la Secura. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para Lisco, asume el comando lote la número 2, Espléndida. Le toma pequeña ventaja la número 3, Guadanoc. Tercera se desempeña la competidora número 4, Galilea. Descuenta de los últimos 300 metros para Lisco. Sigue la lucha en la delantera por el centro de la pista la número 3, Guadanoc. Por el lado interior de la pista la número 2, Espléndida. Quedando en tercera ubicación la participante número 5, Joya Secreta. Descuenta de los últimos 100 metros para Lisco. Domina la número 3, Guadanoc. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Espléndida. Tercero el 4. Pocos metros para Lisco la número 3, Guadanoc. Y Alcides Coronel, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2, tercero el 4, y cruzaron el disco.
Le recordamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Están en la pista principal las competidoras del clásico Polla de Potrancas, distancia 1.600 metros. La número 1, Niágara Nostra, Jorge Benítez, 55 kilos. La número 2, Noramía, Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 3, La Placentera, Ariel Sanabria, 55 kilos. La número 4, Celebration, Juan Figueredo, 55 kilos, 56 kilos. La número 5, Ninja, Marco Rivas, 55 kilos. Y la número 6, Victorious Leyenda, Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca el PIC 4, 10.000 de costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el clásico Polla de Potrancas. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la número 1. Niagara Nostra toma pequeña ventaja la número 3, la placentera gana terreno por fuera la número 4, Celebration. Quedando en la cuarta ubicación expectante la número 5, Ninja. Quinta viene accionando a 3 cuerpos y medio de esta, la número 6, Victorious Legenda. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1200 metros. Asume el comando lote la número 4, Celebration. Pequeña ventaja sobre la número 5, Ninja, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña por dentro de la número 1, Niagara Nostra. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 3, la placentera. Más atrás la número 6, Victorious Legenda. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 5, Ninja, pequeña ventaja sobre la número 4, Celebration. Tercera mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 6, Victorious Legenda. En la cuarta ubicación la número 3, La Placentera. Las competidoras están ya en mitad de codo. La número 5, Ninja, cuerpo de ventaja sobre la número 6, Victorious Legenda. Tercera se desempeña 2 cuerpos la número 4, Celebration. Cuarta viene accionando la número 1, Niagara Nostra. Por fuera la número 3, La Placentera. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Y las competidoras del clásico Polla de Potrancas están en la recta final. La número 5, Ninja, pequeña ventaja sobre la número 6, Victorious Legenda, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 4, Celebration. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. La número 5, Ninja, firme la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Victorious Legenda. Tercera se desempeña la número 2, Nora Mía. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. La número 5, Ninja, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 6, Victorious Legenda. Tercero 2, Nora Mía. Pocos metros para el disco. La número 5, Ninja y Marco Rivas. Amplias ventajas sobre la número 6, Victorious Legenda. Tercero 2, Nora Mía. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 5, Ninja. Segunda la número 6, Victorious Leyenda. Tercera la número 2, Nora Mía. Cuarta la número 4, Celebration. Quinta la número 3, La Placentera. Sexta la número 1, Niagara Nostra. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 47 segundos, 33 centésimas. Ganada por varios cuerpos. La segunda y la tercera, media cabeza. Dividendos es por ganador de la número 5. 24.500 guaraníes. Llave directa 5-6, 92.900 guaraníes. Trifecta 5-6-2, 114.300 guaraníes. Duplo 3-5, 10 aciertos, 140.000 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, lo acertaron 121 boletos, su valor 41.300 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, lo acertaron 17 boletos, su valor 588.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron el clásico Polla de Potrancas. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la número 1. Niagara Nostra toma pequeña ventaja la número 3, La Placentera, gana terreno por fuera la número 4, Celebration. Quedando en la cuarta ubicación expectante la número 5, Ninja. Quinta viene accionando a 3 cuerpos y medio de esta, la número 6, Victorious Leyenda. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1.200 metros. Asume el comando lote la número 4, Celebration. Pequeña ventaja sobre la número 5, Ninja, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña por dentro de la número 1, Niagara Nostra. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 3, La Placentera. Más atrás la número 6, Victorious Leyenda. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1.000 metros con la número 5, Ninja, pequeña ventaja sobre la número 4, Celebration. Tercera mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 6, Victorious Leyenda. En la cuarta ubicación la número 3, La Placentera. Las competidoras están ya en mitad de codo. La número 5, Ninja, cuerpo de ventaja sobre la número 6, Victorious Leyenda. Tercera se desempeña 2 cuerpos la número 4, Celebration. Cuarta viene accionando la número 1, Niagara Nostra. Por fuera la número 3, La Placentera. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Y las competidoras del clásico Polla de Potrancas están en la recta final. La número 5, Ninja, pequeña ventaja sobre la número 6, Victorious Leyenda, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 4, Celebration. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. La número 5, Ninja, firme la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Victorious Leyenda. Tercera se desempeña la número 2, Nora Mía. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. La número 5, Ninja, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 6, Victorious Leyenda. Tercero 2, Nora Mía. Pocos metros para el disco. La número 5, Ninja y Marco Rivas. Amplias ventajas sobre la número 6, Victorious Leyenda. Tercero 2, Nora Mía. Cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara J6 presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Le informamos al público apostador, en esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozos garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores del clásico Polla de Potrillos. Distancia 1.600 metros. El 1 es New Hope con la monta de Marco Mesa, 55 kilos. El 2, Eleven Reporter, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 3, Sanguinario César Mora, 55 kilos. El 4, Calificado Alcides Coronel, 55 kilos. El 5, Insignia Ariel Sanabria, 55 kilos. El 6, Fogonero Juan Figueredo, 56 kilos. El 7, Full Moon Cat Jorge Benítez, 55 kilos. Y el 8, Fratus José Romero, 55 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozos garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Campana de largada. Largaron el clásico Polla de Potrillos. Sale a enseñar el camino al participante número 1, New Hope, cabeza de ventaja sobre el 2, Eleven Reporter. Tercero se desempeña el 3, Sanguinario. Cuarto viene accionando a 3 cuerpos y medio el número 5, Insignia. En la quinta ubicación lo hace el 4, Calificado. Más atrás viene accionando el número 6, Fogonero. En la séptima ubicación se desempeña el 5, el número 8, Fratus. Los competidores van a dejar atrás en la indicatoria de los 1200 metros. Asume el comando del lote el número 3, Sanguinario. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Eleven Reporter. Tercero se desempeña por dentro el número 1, New Hope. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista. Lo viene haciendo el número 5, Insignia. Quedando en la quinta ubicación el participante número 6, Fogonero. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 900 metros. Hay lucha en la delantera. Por dentro el número 3, Sanguinario. Su costado exterior número 5, Insignia. Quedando en la cuarta ubicación el participante número 6, Fogonero. Más atrás se desempeña el 2, Eleven Reporter. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 700 metros. El 5, Insignia. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Sanguinario, que va en su búsqueda. Tercero mejorando, lo viene haciendo el número 6, Fogonero. En la cuarta ubicación se desempeña el 2, Eleven Reporter. Y los competidores del clásico
Polla de Potrillos están en la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro. Número 3, Sanguinario a su costado exterior. Número 5, Insignia. En la tercera ubicación viene ganando terreno al fondo participante. Número 6, Fogonero. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. Número 3, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el número 6, Fogonero, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 4 calificado. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando el lote número 6, Fogonero. Estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Sanguinario. Tercero lo hace el número 7, Full Moon Cat. Descuente a los últimos 50 metros de carrera. El número 6, Fogonero. Y Juan Figueredo. Amplias ventajas sobre el número 7, Full Moon Cat. Tercero el 3. Y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara J6 presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 6 Fogonero, segundo el número 7 Full Cat, tercero el 3 Sanguinario, cuarto el 4 Calificado, quinto el 8 Fratus, sexto el 2 Eleven Reporter. Tiempo empleado por el ganador, minuto 45 segundos 91 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos por el ganador del 6, 10.700 guaraníes. Llave directa 6-7, 114.800 guaraníes. Trifecta 6-7-3, 136.300 guaraníes. Duplo 5-6, 18 aciertos, 77.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 101 boletos, su valor 30.900 guaraníes. Segundo pase el pick 4, aceptaron 59 boletos, valor del enganche 84.700 guaraníes. Tercer pase del pick 5, aceptaron 9 boletos, valor del enganche 1.111.600 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera. Largaron el clásico Polla de Potrillos. Sale a enseñar el camino al participante número 1, New Hope, cabeza de ventaja sobre el 2, Eleven Reporter. Tercero se desempeña el 3, Sanguinario. Cuarto viene accionando a 3 cuerpos y medio el número 5, Insignia. En la quinta ubicación lo hace el 4, Calificado. Más atrás viene accionando el número 6, Fogonero. En la séptima ubicación se desempeña el 5, el número 8, Fratus. Los competidores van a dejar atrás en la indicatoria de los 1.200 metros. Asume el comando el lote el número 3, Sanguinario. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Eleven Reporter. Tercero se desempeña por dentro el número 1, New Hope. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista. Lo viene haciendo el número 5, Insignia. Quedando en la quinta ubicación el participante número 6, Fogonero. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 900 metros. Hay lucha en la delantera. Por dentro el número 3, Sanguinario. Su costado exterior número 5, Insignia. Quedando en la cuarta ubicación el participante número 6, Fogonero. Más atrás se desempeña el 2, Eleven Reporter. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 700 metros. El 5, Insignia. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Sanguinario, que va en su búsqueda. Tercero mejorando, lo viene haciendo el número 6, Fogonero. En la cuarta ubicación se desempeña el 2, Eleven Reporter. Y los competidores del clásico Polla de Potrillos están en la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro el número 3, Sanguinario, su costado exterior número 5, Insignia. En la tercera ubicación viene ganando terreno al fondo el participante número 6, Fogonero. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco. El número 3, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el número 6, Fogonero, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Calificado. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando el lote el número 6, Fogonero. Estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Sanguinario. Tercero lo hace el número 7, Full Cat. Descuente ya los últimos 50 metros de carrera. El número 6, Fogonero. Y Juan Figueredo. Amplias ventajas sobre el número 7, Full Cat. Tercero el 3. Y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alan Pur y de Whis, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. No corren el 5 y el 10, competencia sobre 1700 metros, pista de césped. Favoritos el 9, Too Much Talk, seguido en las apuestas por el 1, Pejadu, tercer jugador. El 3, Fastbot to Sky, el 7, Abomam. Restan 23 minutos para que finalicen las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado.
En los monitores se va a volver a mostrar el desarrollo de la tercera carrera.
En esta cuarta carrera arranca la Triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se están colocando ya los competidores de nuestra cuarta carrera en el hipódromo de Goodbine. 1700 metros la distancia. Todo en condiciones. Y largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora el competidor número 3. Se toma cuerpo de ventaja al 8 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por dentro, ganó un terreno rápidamente y asume el comando del lote el 1. Pechatu le toma cuerpo de ventaja al número 3 en la tercera ubicación el 8. Cuarto viene accionando por dentro el 2. Cruzan el disco por primera vez con el número 1 enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación se desempeña el 8. Cuarto viene accionando por dentro el 2. A su costado exterior se desempeña el participante número 4. El contador primeros 400 metros en 24 segundos, 2 centésimas. El número 1, 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3. Tercero se desempeña por fuera el 8. Cuarto viene accionando un cuerpo de este por dentro el 2. En la quinta ubicación un cuerpo el 6. Más atrás se desempeña por el lado de la pista, pareados el 7 y el 9. Cierra la marcha el 4. Ingresaron en la recta opuesta, sin variantes, siempre el número 1. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3. Tercero expectante se desempeña el 8. Cuarto viene accionando por dentro el 2. En la quinta ubicación se desempeña el 6, más atrás viene accionando el 7, 9, cerrando la marcha el 4. 47 segundos, 79 centésimas para los 800, sin variantes el 1. Pelladu, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero se desempeña el 2, cuarto viene accionando el 8 en la quinta ubicación, mejora rápidamente por fuera el participante número 7, gana terreno en el fondo, número 4, cierra marcha ahora el número 9 de los competidores en los últimos 600 metros de carrera, número 1, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, tercero el 3 y están en la recta final.
El número 1, Pechadú, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Descuenta ya los últimos 200 metros para Lisco. El número 1, Pechadú, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 4. En la tercera ubicación se desempeña el 2, cuarto el 8. Últimos 50 metros de carrera. El número 1, Pechadú. Amplias ventajas sobre el número 4, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el número 1, Pejadu. Segundo el 4, Sailor's Passion. Tercero el 2, A Rose for Raven. Cuarto el 8, Classic Whisper. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 42 segundos, 52 centésimas, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, un cuerpo y medio. Dividendos por ganador del 1, 59.500 guaraníes. Llave simple, 1-4-4-1, un solo acierto, 875.000 guaraníes. Duplo 6-1, un solo acierto, 525.000 guaraníes. Primera triple, le acertaron 13 boletos, el valor del enganche 144.200 guaraníes. La segunda triple, le acertaron 12 boletos, valor del enganche 260.400 guaraníes. Tercer pase del pick 4, 9 aciertos, 555.600 guaraníes. Y el cuarto pase del pick 5 ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Le informamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo. Duplo extra, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Se invita al público en general para participar del gran remate de 10 productos generación 2022
que se subastarán mañana, lunes, a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. 7 ejemplares provenientes de la República Federativa del Brasil, hijos de Alfa, Arrocha, Goldikovic, Cronos, Onzaneiro, Courtier y Rally Cry. Además de 3 ejemplares del Aras JC, hijos de Alampur y de Wiz. Mañana, lunes, 20 horas, gran remate de productos Generación 2022 en el local del Jockey Club del Paraguay.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para ejemplares del handicap de inferior. Machos, distancia 1200 metros. El 1 es CC, Marco Mesa, 53 kilos. El 2, tiro de flecha, no será la partida. El 3, el poderoso César Mora, 58 kilos. El 4, Strong Team, Jorge Benítez, 56 kilos. El 5, Gurka, Marco Rivas, 54 kilos. El 6, Black Explicit, Arnaldo Portillo, 54 kilos. El 7, King Explicit, Leonardo Jiménez, 53 kilos. Y el 8, Smithson Velo, Fidelino Valdés, 53 kilos. Está en juego el duplo extra, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta quinta carrera está en juego el duplo extra, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo extra, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 3, el poderoso, pequeña ventaja sobre el número 4, Strong Team. Tercero se desempeña el competidor número 6, Black Explicit. Descontados los primeros metros de la prueba, número 3, el poderoso, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 7, King Explicit. Tercero se desempeña el número 5, Gurka. Cuarto viene accionando el número 6, Black Explicit. En la quinta ubicación lo hace el 4, Strong Team. Los competidores están enfrentando el codo sin variantes, el número 3, el poderoso, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Gurka. Tercero se desempeña el número 7, King Explicit. Cuarto viene accionando el 6, Black Explicit. En la quinta ubicación, a 4 cuerpos de el número 4, Strong Team. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, el poderoso. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, el número 7, King Explicit. Abierto se desempeña el número 5, Gurka. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 3, el poderoso, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Gurka. En la tercera ubicación se desempeña el 6, Black Explicit. Gana terreno al fondo el 4, Strong Team. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 3, el poderoso. Amplias ventajas sobre el número 4, Strong Team. Pocos metros para el disco. De punta a punta el 3, el poderoso y César Mora. Amplias ventajas sobre el 4, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Marcador oficial de la quinta carrera: primero el número 3, el Poderoso; segundo el 4, Strong Team; tercero el 5, Gurka; cuarto el 8, Smithson Velo; quinto el 6, Black Explicit; sexto el 7, King Explicit. Tiempo empleado por el ganador: minuto 17 segundos 77 centésimos. Ganada por varios cuerpos, el segundo, el tercero, un cuerpo y un cuarto. Dividiéndose por ganador del 3, 7.500 guaraníes. Llave directa 3-4, 27.300 guaraníes. Trifecta 3-4-5, 15 aciertos, 54.000 guaraníes. Duplo 1-3, 16 aciertos, 65.600 guaraníes. La primera triple la soltaron 91 boletos, su valor 20.600 guaraníes. Segunda triple la soltaron 12 boletos, valor de enganche 165.800 guaraníes. Tercera triple, 2 aciertos, 208.300 guaraníes. Y cuarto pase el pick 4, 9 aciertos, 444.400 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 3, el Poderoso. Pequeña ventaja sobre el número 4, Strong Team. Tercero se desempeña el competidor número 6, Black Explicit. Descontados los primeros metros de la prueba, número 3, el Poderoso. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 7, King Explicit. Tercero se desempeña el número 5, Gurka. Cuarto viene accionando el número 6, Black Explicit. En la quinta ubicación lo hace el 4, Strong Team. Los competidores están enfrentando el codo sin variantes. El número 3, el Poderoso. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Gurka. Tercero se desempeña el número 7, King Explicit. Cuarto viene accionando el 6, Black Explicit. En la quinta ubicación, a 4 cuerpos de este, el número 4, Strong Team. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final.
Últimos 400 metros para el disco número 3, el poderoso. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7. El número 7, King Explicit, abierto se desempeña el número 5, Gurka. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. El número 3, el poderoso, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5. Gurka. En la tercera ubicación se desempeña el 6, Black Explicit. Gana terreno al fondo el 4, Strontin. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 13, el poderoso. Amplias ventajas sobre el número 4, Strontin. Pocos metros para el disco. De punta a punta el 3, el poderoso y César Mora. Amplias ventajas sobre el 4, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara J6 presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 15 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba reservada para ejemplares de la novena categoría. Distancia, 1200 metros. La número 1, Amiguita, Mauricio Curiluc, 54 kilos. La número 2, Dama Azul, Marco Mesa, 53 kilos. El 3, Pegaso, Jorge Benítez, 54 kilos. El 4, Pine Runner, Fidelino Valdés, 56 kilos. El 5, Genitor, Marco Rivas, 56 kilos. El 6, El Corcel, Alcides Coronel, 56 kilos. El 7, Loco Jerry, César Mora, 53 kilos. El 8, Robertinho, Ariel Sanabria, 55 kilos. El 9, Barlomar, Juan Figueredo, 56 kilos. Y el número 10, Sensacional, Arnaldo Portillo, 54 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, esposo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Arranca la última triple, 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, esposo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. La última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, tratan de enseñar el camino a la número 1, Amiguita, le toma cuerpo y medio ventaja al 2, Dama Azul. Tercero se desempeña por fuera el número 9, Barlomar. Cuarto viene accionando el 4, Pine Runner. Descontar los primeros metros de la prueba, la número 1, Amiguita, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Barlomar. Tercero se desempeñan por fuera el número 4, Pine Runner. Los competidores comienzan a enfrentar el codo, asume comando el lote el número 9, Barlomar. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 10, Sensacional. Tercero se desempeña el 1, Amiguita. Cuarto viene sonando por dentro el número 4, Pine Runner. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Robertinho. Más atrás la número 2, Dama Azul. Los competidores en los últimos 600 metros, el 9, Barlomar. Cuerpo de ventaja sobre el número 10, Sensacional. Tercero se desempeña el número 2, Dama Azul. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 9, Barlomar intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 10, Sensacional, que va en su búsqueda, viene ganando terreno al fondo de la competidora número 2, Dama Azul. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, asume comando el lote número 10, Sensacional, estira ahora 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Dama Azul. Tercero se desempeña el 9, Barlomar. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco, el número 10, Sensacional, firme la delantera, varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, Barlomar. Tercero 2, pocos metros para el disco, el 10, Sensacional, y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre la número 2, Dama Azul, y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara J6 presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Marcador oficial. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 10, Sensacional. Segundo el 2, Dama Azul. Tercero el 8, Robertinho. Cuarto el 6, el Corcel. Quinto el 9, Barlomar. Sexto el 3, Pegaso. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 15 segundos 50 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el 10, 13.300 guaraníes. Llavireta 10-2, 41.500 guaraníes. Trifecta 10-2, 833.300 guaraníes. Duplo 3-10, 65 aciertos, 23.100 guaraníes. La primera triple la aceptaron 446 boletos. Su valor 50.400 guaraníes. Segunda triple aceptaron 80 boletos, valor enganche 23.400 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 10 aciertos, 194.000 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, tratan en el camino. La número 1, Amiguita, le toma cuerpo y medio ventaja al 2, Dama Azul. Tercero se desempeña por fuera el número 9, Barlomar. Cuarto viene accionando el 4, Pen Runner. Descontaron los primeros metros de la prueba, la número 1, Amiguita, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Barlomar. Tercero se desempeñan por fuera el número 4, Pen Runner. Los competidores comienzan a enfrentar el codo, asume comando el lote el número 9, Barlomar. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 10, Sensacional. Tercero se desempeña el 1, Amiguita. Cuarto viene sonando por dentro el número 4, Pine Runner. En la quinta ubicación se desempeña el número 8, Robertinho. Más atrás la número 2, Dama Azul. Competidor en los últimos 600 metros, el 9, Barlomar. Cuerpo de ventaja sobre el número 10, Sensacional. Tercero se desempeña el número 2, Dama Azul. Y están en la recta final.
Últimos 400 metros para el disco número 9. Barlomar intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 10. Sensacional, que va en su búsqueda. Viene ganando terreno al fondo la competidora número 2. Dama Azul. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Asume comando el lote número 10. Sensacional. Estira ahora 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2. Dama Azul. Tercero se desempeña 9. Barlomar. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 10. Sensacional. Firme la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 9. Barlomar. Tercero 2. Pocos metros para el disco. El 10. Sensacional. Y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre la número 2. Dama Azul, y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara J6 presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Ya tenemos la señal en vivo, en directo desde el hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Séptima carrera también allí en el hipódromo ubicado en San Diego, California. No corren el 8, 13 y 14, competencia sobre 1000 metros, pista de césped. Favorito es el 5, Disco Tribute, seguido en las apuestas por el 2. Red Pill, tercer jugado el 4. Sorrento Sky, 20 minutos y finalizan las apuestas. El duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Finalizan las apuestas. Resta colocarse el 12. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2. Pequeña ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el 5. En la quinta ubicación se desempeña el 9. Descontados los primeros metros de la prueba, número 2, Red Pill. Cuerpo y media ventaja sobre el número 4. En la tercera ubicación va resueltamente en su búsqueda el número 9. Quedando en la tercera ubicación por dentro el 1. Más abierto viene accionando el 5. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 2, Red Pill. Cuerpo de ventaja sobre el número 9. Selvig Spirit. En la tercera ubicación expectante por dentro se desempeña el 4. Cuarto mejorando lo viene haciendo el número 5. En la quinta ubicación se desempeña ganando terreno al fondo el número 7. Más atrás el 1 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 2. Red Pill intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4 que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña participante número 5. Descuenta los últimos 150 metros para el disco por dentro el número 2 por fuera 4. Últimos 50 metros. Hay lucha delantera por dentro el 2 por fuera 4. Pocos metros para el disco número 4. Soaring to Sky. Pequeña ventaja sobre el número 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 4, Sorrento Sky. Segundo el 2, Red Pill. Tercero el 3, Dos Pasos. Cuarto el 5, Disco Tribute. Tiempo empleado por el ganador 56 segundos 15 centésimos. Ganada por 3/4 de cuerpo. El segundo al tercero medio pescuezo. Los dividendos es por ganador del 4, vacante, llave simple 2442, 203.000 guaraníes, duplo 10-4, 2 aciertos, 192.500 guaraníes. Segunda triple acertaron 59 boletos, su valor 381.400 guaraníes. Triple que finalizaba, 11 aciertos, 136.400 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. El 1, el Portal, Alcides Coronel, 55 kilos. El 2, Caramelos Mock, Marco Mesa, 53 kilos. El 3, Hijo del Sol, José Romero, 52 kilos. El 4, Nápoles, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 5, Stone Thunder, Marco Rivas, 53 kilos. El 6, Itza Ray, Fiorino Valdés, 53 kilos. El 7, Pistacho, César Mora, 56 kilos. Y el 8, Amaro Pargo, Leonardo Jiménez, 53 kilos. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Caramelo Smoke. Pequeña ventaja sobre el número 3, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el número 1, El Portal. Cuarto viene mencionando el 5, Storm Thunder. Gana terreno el 4, Nápoles. Más atrás se desempeña el 7, Pistacho. Luego el 8, Amaro Pargo. Será la marcha el 6, Is a Ride. Competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Hijo del Sol, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Nápoles. Tercero se desempeña el número 5, Storm Thunder. Cuarto mejorando rápidamente por fuera, lo viene haciendo el número 7, Pistacho, con el número 8, Amaro Pargo. Más atrás se desempeña por dentro el número 1, El Portal, quedando en la sexta ubicación el 2 y sacando la marcha el número 6, Isarray. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera y lucha en la delantera por dentro el 4, Nápoles. A su costado exterior el número 5, Storm Thunder. Más abierto lo hace el número 7, Pistacho, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Nápoles intenta la disparada, lo hace con pequeña ventaja sobre el número 5, Storm Thunder. Tercero se desempeña el número 7, Pistacho. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 4, Nápoles. Pequeña ventaja sobre el número 7, Pistacho, que insiste por fuera. Tercero se desempeña el número 5, Storm Thunder. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 4, Nápoles. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Storm Thunder, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el número 7, Pistacho. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, número 4, Nápoles y Arnaldo Portillo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Storm Thunder. Tercero 7 y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2020.
2025 comprando su producto este año. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 4 Nápoles, segundo el 5 Stone Thunder, tercero el 7 Pistacho, cuarto el 8 Amaro Pargo, quinto el 3 Hijo del Sol, sexto el 1 El Portal. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 23 segundos 80 centésimos, ganada por 3 cuerpos y un cuarto, el segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador el 4, 18.100 guaraníes, llave directa 4-5, 66.700 guaraníes. La trifecta 457, 144.400 guaraníes. Duplo 4-4, 9 aciertos, 589.600 guaraníes. Y la última triple con 21 aciertos, 911.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Caramelos Mock. Pequeña ventaja sobre el número 3, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el número 1, El Portal. Cuarto viene mencionando el 5, Tom Thunder. Gana terreno el 4, Nápoles. Más atrás se desempeña el 7, Pistacho. Luego el 8, Amaro Pargo. Cierra marcha el 6, Is Right. Competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Hijo del Sol, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Nápoles. Tercero se desempeña el número 5, Stone Thunder. Cuarto mejorando rápidamente por fuera, lo viene haciendo el número 7, Pistacho, con el número 8, Amaro Pargo. Más atrás se desempeña por dentro el número 1, El Portal, quedando en la sexta ubicación el 2 y cerrando la marcha el número 6, Isarray. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera y lucha en la delantera por dentro el 4, Nápoles. En su costado anterior el número 5, Stone Thunder. Más abierto lo hace el número 7, Pistacho, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 4, Nápoles intenta la disparada. Lo hace con pequeña ventaja sobre el número 5, Stone Thunder. Tercero se desempeña el número 7, Pistacho. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Número 4, Nápoles. Pequeña ventaja sobre el número 7, Pistacho, que insiste por fuera. Tercero se desempeña el número 5, Stone Thunder. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Número 4, Nápoles. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Stone Thunder, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el número 7, Pistacho. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Número 4, Nápoles y Arnaldo Portillo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Stone Thunder. Tercero 7 y cruzaron el disco.